Amrut, Laya. Enseñanzas, sobre el estado sin estado. Discursos, sobre Dasbod. Sri, Sadhguru, Siddharameswar Maharaj. Enseñanza 35. El autoconocimiento, es la liberación. El Jnani o el conocedor del sí mismo, se libera, debido al conocimiento. Pero ¿cómo es que tiene nacimiento acaso, el que está prisionero? En el momento de la muerte, ¿qué es lo que pertenece acaso al prisionero, que toma nacimiento? Dasbod. Capítulo 9, sección 5, verso 8. El oyente, preguntó, ¿quién da acaso nacimiento a quién? ¿Quién crea, a quién? ¿Y por qué esta molestia acaso, para Brahmadeva o el Creador, el Dios que ha creado este mundo, según la mitología hindú? Nadie ha visto nunca a Brahmadeva, creando este mundo. Ni nadie ha visto nunca tampoco al señor Vishnu, cuidando de él, del mundo. Tampoco nadie ha visto nunca al señor Rudra, o Shiva, destruyéndolo. ¿Quién crea o da lugar acaso, a Brahma? ¿Quién cuida acaso, de Vishnu? ¿Quién destruye acaso, a Rudra? ¿Cómo nace acaso, el deseo? El deseo, es recordación o memoria. Los deseos, son modificaciones de la mente. La mente, significa recordación. En el momento de la muerte, esta memoria desaparece, pero tampoco hay ningún olvido. ¿Dónde y cómo puede acaso sobrevivir el deseo? No hay ningún nacimiento. No hay ningún pecado, ni ninguna virtud. El hombre o cuerpo, que muere, no renace de nuevo, dijo el oyente. Cuando la mente muere, el soplo divino o prana, deja el cuerpo. Entonces, la recordación o el deseo, se van con el soplo divino, o prana, y renacen más tarde. La vasija se rompe, pero la arcilla todavía existe. La vasija o cuerpo, se rompe o destruye, pero la arcilla o soplo divino, de la recordación o el deseo, todavía existe. De la misma manera, si el deseo dice, yo soy el cuerpo, entonces recibe un cuerpo. Pero si dice, yo soy el sí mismo, deviene uno, con el sí mismo. Todos los seres no pueden cruzar el río. Solo los nadadores, pueden cruzarlo. Así, o de esta manera, solo una persona realizada, puede cruzar el río de esta existencia mundana. La persona realizada, sabe que, yo no soy el cuerpo grosero, ni el cuerpo sutil, ni el cuerpo causal, etc., y a través de esta comprensión, conoce su propio sí mismo. El que comprende, que él es el sí mismo, diferente de los cuatro cuerpos, es libre. La razón de que hayáis tomado nacimiento, se debe a vuestra ignorancia. Cuando esta ignorancia desaparece, el nacimiento y la muerte, también desaparecen. Todos los demás, que conserven la ignorancia de quiénes son, experimentarán el nacimiento y la muerte. Debido a esto, han sobrevivido como tradiciones, los Vedas, las escrituras, los libros mitológicos, los libros de conocimiento, etc. Ellos declaran, que la causa del nacimiento es el pecado, y que estar libre del pecado, es virtud. Similarmente, la ignorancia es pecado, y el conocimiento del sí mismo, es virtud. Vivir en la matriz de la madre, es una estancia en el infierno, donde no hay ningún lugar para escapar. Durante 9 meses, la excreción del feto, está unida a su boca, por un tubo, y otro tubo unido a la nariz, es para la orina. Esto, es lo que se entiende, por una estancia en el infierno. Cuando este prana, o soplo divino, corre en el cuerpo, tiene que establecerse en alguna parte. No puede permanecer, sin un cuerpo. Hay un intenso deseo, de adquirir un cuerpo, y por lo tanto, uno adquiere un cuerpo. Si uno abandona el amor por el cuerpo, y adopta el amor por el sí mismo, uno se deshace del cuerpo. Es el pecado, de la ignorancia, el que hace que uno tome un número inacabable de nacimientos. En el nacimiento humano, uno es consciente del conocimiento, yo soy. Por lo tanto, se considera que el nacimiento humano, es el más alto. No hay ninguna esclavitud mayor, que la de un ser humano.
Y no hay ninguna especie más miserable que el ser humano. Además, no hay ninguna criatura que sufra y se aflija más que un ser humano. Pero a pesar de todo esto, el ser humano es el pináculo de la creación. Esto, que el ser humano sea el pináculo o nacimiento más alto de la creación, se debe solo a que el ser humano tiene conciencia de sí mismo, y por lo tanto, el poder de discriminar entre lo real y lo irreal. Si no se practica esta discriminación para alcanzar el conocimiento, entonces os conduce a la ruina. No obtener el conocimiento del sí mismo es el mayor pecado. Los jnanis o realizados escribieron los Vedas, las escrituras, etc. Si pretendéis que ellos son falsos o están equivocados, ¿cómo podéis acaso garantizar o demostrar que solo vosotros sois verdaderos o tenéis la razón? Los realizados han dicho que el sí mismo no está preso. El que tiene el conocimiento del sí mismo, ve toda esta apariencia como falsa. El que no tiene el conocimiento del sí mismo, está enloquecido por este mundo, y vaga errante, tomándolo todo como verdadero. El ignorante, se apresa a sí mismo, con sus propios conceptos. Por lo tanto, tan pronto como abandonáis el orgullo del cuerpo, sois libres. Y continuad con vuestros deberes mundanos, pero con la firme convicción de que sois el sí mismo. Es verdadero, que Vijnana, o la realidad final, es como la ignorancia, pero la ignorancia, no es Vijnana. En realidad, no hay ninguna esclavitud. Es debido a la ignorancia, que es creído que hay esclavitud. Cuando la ignorancia se desvanece, debido al conocimiento del sí mismo, la esclavitud se desvanece también. En lugar de buscar un método para obtener el conocimiento real, algunas gentes emprenden innecesariamente peregrinaciones y otras prácticas, yoga, etc. De hecho, no hay ninguna esclavitud. Pero todas estas persecuciones han llevado a las gentes a la locura. Una persona realizada dirá que uno no debe perseguir esto. Una persona realizada, el que discrimina entre nitya y anitya, entre lo permanente y lo impermanente, dirá que aquellos que están prisioneros, renacerán. Abandonad todo, y decid de una vez, que todo esto no es verdadero. Que es solo una ilusión. Este mundo ha devenido dividido, debido al engaño de Maya. Sin embargo, todo está penetrado por el Brahman. Cuando uno comienza a buscar una aguja, olvida la casa. Cuando uno busca su par de zapatos en el templo, olvida a Dios. De la misma manera, el que presta atención a este mundo, olvida su propio sí mismo. Si uno deviene consciente del Brahman, o el sí mismo, el mundo desaparece. Este mundo, es como un pequeño grano, en el Brahman, o en el sí mismo. Cualquier incomodidad o conflicto que experimentéis, hará que olvidéis al Brahman, o la realidad. Abandonad los conflictos innecesarios, y prestad atención total, al Brahman. Entonces, no devenís nada más, que el propio Brahman.